Bien chicos, a continuación seguimos con el siguiente triángulo rectángulo notable que vamos a estudiar, que es el triángulo rectángulo de 45 y 45 grados. Como en el caso anterior, en el triángulo rectángulo de 30 y 60, este se obtenía al dividir a un triángulo equilátero en dos partes. En el caso de ese triángulo rectángulo de 45 y 45, este se obtiene a partir de un cuadrado, el cual se divide en dos, es sobre o a través de su diagonal, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí en la figura, tenemos al cuadrado ABCD cuyo lado mide 10. ¿Sí? Al trazarle la diagonal AC, este cuadrado termina dividido en dos triángulos rectángulos, ¿no? Porque si ustedes, por ejemplo, miden acá con su transportador, este ángulo mide 45, este otro también mide 45, y si también ustedes lo miden con el transportador al ángulo ADC, este ángulo de acá, este va a medir 10 grados. Perdón, 90 grados. ¿Ya? Entonces, ¿ven? Y ustedes saben que los ángulos internos de un cuadrado miden 90, ¿verdad? Si de acá hasta acá mide 45, el otro va a medir también 45, porque 45 más 45 mide 90. Igual, este mide 90, entonces este ángulo va a medir 45. Entonces tenemos acá dos triángulos rectángulos, cuyos catetos, o sea, el cateto AD y el cateto CD miden igual, ¿verdad? Miden 10. Eso quiere decir que este triángulo rectángulo de 45 y 45 viene a ser un triángulo rectángulo isósceles, ¿verdad? Es un triángulo rectángulo isósceles. Recuerden que las características de un triángulo isósceles nos dice que tiene dos lados iguales y los ángulos opuestos a los lados iguales también son iguales, ¿eh? Se cumple también la propiedad. Y obviamente también se cumple que la suma de los ángulos agudos en un triángulo rectángulo tiene que sumar 90, ¿no? 45 más 45, 90. Entonces de la figura yo tengo los catetos, ¿sí? Y AC vendría a ser la hipotenusa, ¿no? CD cateto 1 y AD cateto 2. En este caso no hablaríamos de cateto mayor o cateto menor, porque en este caso los catetos son iguales, ¿verdad? Ahora, aquí en la figura no tengo la medida de la hipotenusa. ¿Cómo lo puedo calcular? Recurrimos al teorema de Pitágoras, ¿verdad? Entonces Pitágoras nos dice aquí que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Entonces sería igual a, la hipotenusa al cuadrado sería igual a 10 al cuadrado más 10 al cuadrado. Resolviendo nos sale que la hipotenusa al cuadrado es 200. Ya saben que yo no quiero la hipotenusa al cuadrado, yo quiero solo la hipotenusa, sacamos la raíz cuadrada en ambos lados. Entonces nos sale que la hipotenusa es igual a 10 raíz de 2. ¿Ya? Ahora, ¿y cómo usted saca 10 raíz de 2, verdad? O como la mayoría está acostumbrado a hacer, ¿no? Calculadora. Van con su calculadora, ponen raíz de 200 y la calculadora les va a botar en decimales. ¿Sí? Aquí recuerden que en trigonometría no se usa calculadora. ¿Cómo voy a obtener este resultado? Fácil. Simplemente descomponemos, ¿verdad? Al 200 yo lo puedo descomponer en 100 por 2. Y lo descompongo en 100 por 2 porque en 100 sí tiene raíz cuadrada exacta, ¿verdad? Entonces yo saco la raíz cuadrada de 100 en 10. Aquí tengo, recuerden, la raíz cuadrada de un producto. Y por propiedad, si yo tengo la raíz de un producto, esto va a ser igual a la raíz del primer factor por la raíz del segundo factor. Entonces el primer factor, raíz de 100, es 10. Y el segundo factor será raíz de 2. No tiene raíz exacta, entonces por eso se deja así, ¿no? Como raíz de 2.
Entonces de ahí digo que la hipotenusa es igual a 10 raíz de 2. Entonces ahí ponemos el valor de la hipotenusa. Bien, entonces ya tendríamos la medida de los tres lados del triángulo rectángulo de 45. Entonces, como se dan cuenta, los catetos son igual. El cateto 1 mide 10, el cateto 2 mide 10 y la hipotenusa es 10 raíz de 2. Bien, vamos a ver ahora cuál es la relación de proporción o razón de proporción que se cumple entre los lados de un triángulo de 45. Bien, entonces vamos a hallar la relación que hay entre los lados, ¿no? Bueno, entre los lados, entre el lado mayor y los otros dos lados. Entonces, a ver, vamos a empezar viendo la relación entre la hipotenusa, que es el lado mayor, sobre el otro cateto, ¿no? Acá no hablamos mucho de lado menor porque los catetos son iguales. Entonces vamos a hallar la hipotenusa entre el cateto 1. Entonces la hipotenusa nos salió 10 raíz de 2 y la medida del cateto, que viene a ser el lado del cuadrado, es 10 raíz de 2, es 10. Entonces si nosotros simplificamos, dividimos, acá digo yo que el 10 de arriba se va con el 10 de abajo y solamente me quedaría raíz de 2 sobre 1, ¿verdad? Por lo tanto, la razón quedaría así, ¿no? Raíz de 2k sobre 1k. ¿Eso qué quiere decir? Que la medida de la hipotenusa es igual a la medida del cateto multiplicado por raíz de 2. ¿Verdad? Es decir, si yo digo, por ejemplo, que un cateto mide 20, la hipotenusa va a medir 20 raíz de 2. Si este cateto mide 5, la hipotenusa del triángulo rectángulo de 45 y 45 va a ser 5 por raíz de 2. Si este mide 7, el cateto, su hipotenusa va a ser siempre 7 raíz de 2. ¿Ya? Entonces esa viene a ser la relación entre la hipotenusa y un cateto. Ahora, ¿cuál será la relación entre los catetos? O sea, entre el cateto 1 y el cateto 2. Bueno, en este caso, pues, sabemos que el segundo cateto mide 10 y el primer cateto también mide 10. Es un triángulo isósceles. Entonces, al simplificar, yo digo que el 10 de arriba con el 10 de abajo y me queda 1. Pues quedaría así, ¿verdad? 1 sobre 1, o sea, 1k sobre 1k. ¿Eso qué significa esa relación? Eso que te dice que la medida del cateto 1 va a ser exactamente igual a la medida del cateto 2. Por lo tanto, si el cateto 1 medía 20, el cateto 2 20 también. Y su hipotenusa 20 raíz de 2. ¿Sí? Del otro ejemplo decíamos si el cateto 1 del triángulo rectángulo 45 es 5, su hipotenusa es 5 raíz de 2 y su cateto 2 5 perdón. Igual, ¿no? Si el cateto 1 del triángulo era 7, el cateto 2 es 7 y la hipotenusa 7 raíz de 2. Entonces, conociendo la relación o la razón entre los lados de un triángulo de 45 y 45, vamos a poder conocer, ¿sí?, todos sus lados. Basta con saber la medida de uno de ellos, voy a poder saber, con la relación o razón, voy a saber la medida de los otros. ¿Cuál es entonces la relación o razón de proporcionalidad que hay entre los lados de un triángulo de 45 y 45? Es este, ¿no? En resumen. Que aquí hay que corregir. ¿Sí? Aquí es. Vamos aquí. Así. ¿Ya? Entonces nos dice que los catetos son iguales a un K y la hipotenusa siempre es igual a la medida de cualquier cateto, la medida del cateto multiplicado por raíz.
¿Ya? Entonces, esa es la relación que siempre se cumple en los tres lados. Vamos a ver un ejemplo de aplicación de este tipo de triángulo, ¿no? Entonces, ¿sí? No puede ser acá raíz de 2k en el cateto porque la hipotenusa siempre es el lado mayor, entonces por lógica la hipotenusa tiene que ser k raíz de 2. Entonces siempre acuérdense en eso porque a veces eso sucede, ¿no? Que no se aprenden las medidas de los lados del triángulo y se equivocan, ¿no? Creen que acá es k, acá k raíz de 2. ¿No? Recuerden que en todo triángulo rectángulo notable siempre sus catetos son iguales y la hipotenusa es la medida del ángulo. Por lo tanto, ¿dónde va siempre a ir k raíz de 2? Acá en los catetos. Y los catetos siempre van a estar. Muy bien. Ejemplo. Dice, un mástil de 5 metros se ha sujetado al suelo con un cable como muestra la figura. Hasta la figura, ¿no? Este es el mástil. Este es el cable. ¿Sí? Este cable está sujetado al suelo y hacia la parte más alta del mástil. Determina la medida del cable D, o sea, la longitud, la distancia de todo este cable, si se sabe que raíz de 2 es 1,4. Entonces, cuando veamos raíz de 2, lo vamos a reemplazar por 1,4. Entonces, analizando la figura, vemos que el mástil, el cable y el suelo forman un triángulo rectángulo, ¿sí? Cuyo ángulo de acá mide 45. Ya sabemos siempre que todo cuerpo que está sobre el suelo siempre es perpendicular. Entonces acá tenemos un triángulo rectángulo de 45 y 45. Entonces de la figura yo ya puedo saber, identificando que es un triángulo rectángulo de 45, ya voy a poder saber cualquiera de la medida de los tres lados. Entonces hago mi representación gráfica con la estrategia que ya les indiqué. ¿Sí? Este es el mástil, yo pongo el dato de 5, acá mide 45 y este mide D. Entonces aquí tengo que recordar la proporcionalidad de los lados del triángulo rectángulo de 45. Entonces me dice que en un triángulo rectángulo de 45 los catetos son iguales acá. Este es un cateto, es igual acá, y este otro cateto también es igual acá. Pero de lo anterior me dice que K es igual a 5, entonces esto debe medir 5. Y además me dice que la hipotenusa es igual a un cateto por raíz de 2. Entonces quiere decir que esta hipotenusa que está representada por D va a ser igual a K por raíz de 2. Entonces D es igual a K por raíz de 2 y reemplazo el valor de D que obtuve acá, ¿no? Que es 5. Entonces la distancia sería igual a 5 por raíz de 2. Ahora me decía que se sabe, dice que raíz de 2 es igual a 1,4, entonces reemplazo. Sería 5 por 1,4. Entonces multiplicamos 1,4 por 5 es 7. Quiere decir que la distancia del cable mide 7 metros. Y listo. Hallé la solución al problema. Entonces ya saben, ¿no? Conociendo un lado de un triángulo rectángulo notable, voy a poder saber la medida de los otros dos, conociendo la proporcionalidad o la relación o razón entre sus lados. Muy bien. Entonces a continuación les va a aparecer dos ejercicios de aplicar lo comprendido para que ustedes lo resuelvan en su cuaderno, las soluciones, por favor, no lo olviden, y marquen la respuesta correcta antes de pasar a la siguiente diapositiva. Pero para eso, recuerden que acá les está dando este triángulo ABC, y obviamente este triángulo ABC no es un triángulo rectángulo, aunque este ángulo sea 30 grados, ese es un ángulo notable, y este 45 también.
Pero yo no puedo decir que el triángulo ABC es un triángulo rectángulo notable, porque no hay un triángulo rectángulo. Entonces, para poder aplicar triángulo rectángulo notable aquí, lo primero que tengo que hacer es formar triángulos rectángulos. ¿Y de qué manera lo voy a formar? Si de B trazo una altura, una perpendicular, y de esta manera se forman dos triángulos rectángulos, ¿sí? Ahora sí notables, ¿no? Y acá es de 30 a 60, del otro sería de 45 a 45. Y así ustedes lo continúan. Simplemente quería darle unas pistas nada más. Vamos, ustedes pueden y marquen.